El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Durante su comparecencia en el Congreso para explicar el apagón eléctrico que dejó a España a oscuras y en su línea habitual de convertir cualquier ápice de responsabilidad y autocrítica en una oportunidad para culpar a otro, Pedro Sánchez nos dejó una perla más para una hemeroteca a la que sigue mostrándose inmune. El presidente del gobierno, con la solemnidad y engole dramático que acostumbra, declaraba hace un par de semanas que lamentar las vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático es un gran acto de cinismo. Evidentemente, no es la primera vez que un burócrata utiliza la ciencia como dogma alarmista del fin del mundo. A lo largo de los años 70, la retórica climática iba orientada hacia un enfriamiento total del planeta que desembocaría en un apocalipsis glacial. Luego, en los años 80, la narrativa cambió hacia el calentamiento global por una supuesta crisis en torno a los gases de efecto invernadero. Y en la actualidad, se habla de una alarma o apocalipsis climático que actúa como cajón desastre ideológico donde cabe cualquier catástrofe imaginable. Pero lo que estas narrativas tienen en común es que han sido utilizadas para implantar políticas de control y expansión del poder estatal, justificándose en la ciencia como ente único e indisoluble de la verdad objetiva, que nos llevará, si no tomamos acción, al colapso de la civilización, pero que siempre acaban por materializarse en más expolio y control para el ciudadano. Pero claro, si hay estados de por medio, podemos esperar lo peor. La instrumentalización del fin del mundo para obtener rentas y control sobre la población no es algo nuevo. Hay un artículo de George Reisman llamado Minería para el próximo millón de años, en el que Reisman rescata un pasaje que William Thomas Jones reproduce en el volumen 2, La mentalidad medieval, de su obra Una historia sobre la filosofía occidental. En este fragmento podemos observar cómo el fin del mundo y la alarma ante un colapso civilizacional ya comenzaba a utilizarse en el siglo III. Y es que estas narrativas nunca han buscado explicar el mundo, sino justificar quién tiene la potestad para dominarlo. Antes teológicas y hoy estatistas, las narrativas ideológicas convierten a la ciencia oficial en arma arrojadiza, y hoy sus sacerdotes son burócratas con bata. La ciencia nos dice que el mundo se acabará y debemos apretarnos el cinturón y luchar contra ello. Pero el cambio climático no es más que otra personificación del fin del mundo que nunca llega. Así, sin pestañear ni despeinarse, Pedro Sánchez nos habló del cambio climático como el que habla de un ente con intereses propios y con una hoja de ruta clara: acabar con la humanidad si la humanidad no acaba antes con él. La cifra de las 8.000 muertes anuales por cambio climático, al igual que tantas otras supuestas víctimas de la narrativa catastrofista, no proviene de autopsias etiquetadas como muerte por cambio climático. En concreto, esta cifra que lanzaba Sánchez proviene de un estudio estimativo publicado en Nature Medicine y promovido por el Instituto de Salud Global de Barcelona. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Este cálculo estimativo tiene un margen de interpretación muy amplio y, curiosamente, orientado a la narrativa gubernamental de turno y utilizado para impuestos verdes y ahora, como ejemplo último de su uso, para desviar la atención en torno al apagón que sufrimos en España y para señalar a un culpable que justifica todas las locuras y negligencias del gobierno. El clima siempre ha cambiado.
Hay estudios que muestran cómo el planeta ha sufrido todo tipo de catástrofes asociadas al clima y cómo el clima ha cambiado a lo largo de millones de años. Lo que se está debatiendo y lo que Sánchez trata de inocular con su frase es si el ser humano tiene capacidad para influenciar el clima del planeta y, en última instancia, si ese cambio justifica que se convierta al Estado en una entidad salvadora planetaria y verdugo económico a la vez. Pedro Sánchez utiliza de nuevo una amenaza invisible y la convierte en excusa para aumentar el poder del Estado. Lo que hace 5 años fue el virus, ahora es el clima. Todo vale. Y si además sirve para continuar con la narrativa del fin del mundo, hasta fenómenos como la Dana en Valencia, antes llamada gota fría, y que lleva siglos sucediéndose, pues mejor. Porque todo suma si con ello se consigue más regulación, más impuestos y más obediencia. Porque si jugamos al peligroso juego de los sentimientos, nadie querrá oponerse a salvar vidas. Y si ese cambio climático acaba con ellas, todos debemos unirnos y luchar contra él a ultranza. Pero si vamos a los datos, que como siempre parecen alejarse de la realidad que nuestros gobernantes quieren implantar, resulta que el número de muertes por fenómenos naturales ha caído en picado en el último siglo, incluso en contextos climáticos extremos. Las sociedades libres y desarrolladas, con propiedad privada e incentivos de mercado, se adaptan mejor. Gracias a la tecnología, hoy en día tenemos infraestructuras más resistentes, se invierte más en sistemas de predicción climática y se desarrollan aparatos de refrigeración y calefacción accesibles para toda la población. El capitalismo y la libertad de mercado, claves para la innovación tecnológica, salvan más vidas que cualquier decreto climático y cualquier tapón pegado a una botella de plástico. Las políticas verdes, en cambio, parten de una premisa que no busca facilitar ni salvar la vida de las personas. Lo que todas estas políticas han creado son monopolios energéticos, regulaciones absurdas y perjuicios a los más pobres. Mientras quien puede comprarse un coche eléctrico son las rentas medias altas, las personas con rentas más bajas se ven forzadas a no utilizar su coche ultraturbo contaminante. Mientras se cierran y se regula todavía más la actividad empresarial de negocios asociados a prácticas contaminantes, las empresas de las renovables se ven beneficiadas por los gobiernos del cambio. Y además, estas narrativas inoculan un mensaje infantil y mentiroso en la población. Si usted recicla, utiliza transporte público y no usa además la electricidad que consume su aire acondicionado, estará salvando el planeta. Mientras tanto, los burócratas que nos regulan y prometen la salvación eterna se mueven en avión hasta para ir a por el pan. Y cuando acuden a cumbres climáticas, toda una flota de coches oficiales les sigue de cerca mientras ellos llegan en una bicicleta a la que se han subido en la calle de al lado para salvar el planeta. Pues todo esto es para salvarnos, porque somos tan niños que no sabemos lo que nos conviene. Somos tan ineptos que no somos capaces de verlo. Subvencionan las placas solares porque usted lo que quiere es contaminar, no porque ellos obtengan rentas del lobby renovable. Nos tiran a la cara la superioridad del coche eléctrico porque contamina menos, no porque si usted no renueva su antiguo coche diésel, no va a pagar por los impuestos de obtener un nuevo vehículo. Los mismos que utilizan el cambio climático para controlar la vida de los demás son los mismos que luego tendrán mansiones en primera línea de playa. Una playa que, según sus propias predicciones, cada año disminuye más y cada año tiene más posibilidades de ser afectada por catástrofes climáticas. Pero también una playa que a cada año que pasa tiene precios más altos para las casas que allí se construyen o se compran. Pero ¿qué sabremos nosotros, pobres ignorantes, que estamos dispuestos a pagar más dinero cada año por tener una casa en un terreno
que puede ser sacudido por un tsunami provocado por el chivo expiatorio de turno, el cambio climático. Pedro Sánchez no está preocupado por las víctimas del cambio climático, y lo está menos todavía por las del apagón. Lo único que preocupa a los políticos es si su relato les ayudará a conseguir votos para mantener su poder y expandirlo de ser posible. Las víctimas del cambio climático ni siquiera aparecen como causa de decesos en España. Es más, si el calor fuera un agravante importante en el aumento de fallecimientos, encontraríamos que en los meses de verano la mortalidad debería incrementarse. Y por el contrario, los datos concluyen que meses como enero o febrero tienen tasas de mortalidad mayores que los meses de verano. Y no son datos alternativos ni conspiranoicos, son del propio Instituto Nacional de Estadística. La solución no es más planificación ecológica, es más libertad para el mercado energético, para la competencia y para la innovación. Y sobre todo, que la libertad de acción sustituya al dogma discursivo del cambio climático. Y esto no es el problema, es la solución. Un saludo y les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.